Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias con las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. Buenas olas y espectacular nivel el visto en la séptima edición del campeonato La Barrosa Schoolgrounds, celebrado en Chiclana de la Frontera, con el mejor surf nacional de los circuitos Junior Series y Surfing Kids. Victorias para Hans Odriozola y Lucía Machado en la cuarta prueba de la Liga EDP Surf Pro Spain, celebrada durante el Gijón Surf City, que mostró el mejor nivel competitivo actual en torno a la playa de San Lorenzo. Abierto el periodo de espera para la 10ª edición de la Invernal de Laredo, campeonato que pondrá el broche final a la Liga EDP Surf Pro Spain 2025 en aguas de la playa cántabra de La Salvé. La ola de la Guancha en Galdar se convertirá de nuevo en el epicentro del bodyboard nacional los próximos 14, 15 y 16 de noviembre al recibir a los mejores riders del país en el Campeonato de España de Bodyboard. El buguero canario Armides Oliveres suma un nuevo título internacional al proclamarse por cuarta vez como ganador del European Tour of Bodyboard, tras alcanzar la final en la última prueba celebrada en Marruecos. Octubre ha sido un mes de continuas marejadas que ha recibido toda la costa atlántica francesa y en especial la Gravière en Osegor ha mostrado días espectaculares de tubos y condiciones perfectas. Dirigida por Virgin Martínez, en latitud sur la canaria Laura Coviella atiende a la llamada de Domi Chartier hacia un largo paseo por la costa del Pacífico chileno a la orden de las corrientes y el pulso del mar. El joven surfista australiano Winter Vincent es ya un habitual de los reportajes de la serie Maps to Nowhere. En este vídeo comenta con detalle lo que fue el titulado como Equatorial Dreams a bordo de un barco. We're going to have a good time tonight. We've got a peachy scene, a fine, fancy movie. Este año el miedo en Rocky Point estuvo a cargo de Mason Ho, que entró a las cálidas aguas hawaianas en Halloween con una máscara de Joker, algo que no le impidió surfear unas buenas olas para celebrarlo a su estilo. Con estas imágenes entre aterradoras y cómicas nos despedimos por esta semana. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.